En el silencio congelado de Cedar Ridge, una niña herida apareció en brazos de un ex Navy SEAL solitario y su leal K-9. Nadie sabía de dónde venía. Nadie sabía qué secreto guardaban las montañas. Y lo que estaba a punto de descubrirse, era algo que cambiaría para siempre la vida de todos los que vivían en ese pequeño pueblo. Pero hay algo que nadie te ha contado todavía. Algo que ni Ethan, ni la doctora, ni el sheriff conocían esa noche. Algo que yacía enterrado bajo la nieve, igual que los huesos que nadie quería encontrar. Quédate hasta el final, porque esta historia no es lo que parece. Nunca lo fue. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este vídeo hoy? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia de coraje invisible te toca el alma, suscríbete ahora para recibir más relatos de héroes silenciosos que jamás dejaron de servir, incluso cuando el mundo entero los había olvidado. La nieve caía en suaves capas sobre Cedar Ridge, cubriendo el bosque de pinos con un susurro plateado que parecía tragarse incluso el sonido de la respiración. Dentro de una pequeña cabaña de madera, medio enterrada bajo lo blanco, brillaba una sola luz, un pulso cálido en un mundo por lo demás congelado. Era la única señal de vida en kilómetros a la redonda, y aún así, se sentía tan frágil como una llama de vela enfrentando una tormenta. Ethan Cole estaba sentado junto a la ventana, sus manos callosas envolviendo una taza de café que hacía ya mucho que se había enfriado. El ex Navy SEAL había vivido en esa cabaña durante casi 2 años, escondido del mundo como un fantasma que se negaba a ser recordado. A los 37 años, Ethan cargaba el tipo de silencio que solo viene de demasiados años de batalla, tanto en suelo extranjero como dentro de sí mismo. Su mandíbula angular, cubierta por unos días de barba, y una cicatriz tenue que trazaba una línea desde su sien izquierda hasta el borde de su oreja, regalo de una misión que salió mal en Kandahar. Sus ojos grises, agudos pero cansados, llevaban esa mirada distante de un hombre que ha visto demasiado y confiado demasiado poco. Pero había algo más en esos ojos. Algo que nadie en Cedar Ridge conocía. Algo que Ethan jamás había mencionado a ningún ser humano sobre la faz de la tierra, salvo a Shadow. A sus pies, un gran pastor alemán se agitó. Shadow, 9 años, con un pelaje de color sable y negro que brillaba bajo la luz de la lámpara, levantó la cabeza de entre sus patas. Sus orejas se movieron, su nariz se ensanchó. Ethan lo notó al instante. El perro nunca reaccionaba sin razón. Shadow había sido su compañero en la unidad K-9 de los SEAL, entrenado para detectar explosivos, rastrear hostiles, y lo más importante, leer el latido del peligro. Para Ethan, Shadow no era solo un perro. Era el último recordatorio vivo de una vida que Ethan tanto apreciaba como quería olvidar. Una vida que incluía a una persona cuyo nombre no podía pronunciar sin que el pecho se le cerrara como una trampa de hierro. La tormenta afuera aullaba, sacudiendo las ventanas. Ethan se recostó hacia atrás, cerrando los ojos, dejando que el viento llenara el silencio de la cabaña. Pero entonces Shadow se puso de pie, cola rígida, pelo erizado. Un gruñido bajo rodó desde su pecho, profundo e inquieto. Ethan frunció el ceño. «¿Qué pasa, chico?», murmuró, bajando la taza. Shadow lanzó un aullido agudo y doloroso y se lanzó hacia la puerta. Antes de que Ethan pudiera reaccionar, el perro había pasado por la trampilla y desaparecido en lo blanco. Maldiciendo entre dientes, Ethan agarró su abrigo y su rifle y salió corriendo tras él. La nieve llegaba hasta las rodillas, y el frío mordía como vidrio. El haz de su linterna cortaba las ráfagas, capturando destellos fugaces de huellas de patas que se dirigían hacia el sendero del mirador. La noche lo presionaba con fuerza, espesa con silencio, salvo por el gemido del viento y el latir de su propio corazón. «Shadow», gritó, su voz amortiguada por la tormenta. Luego lo escuchó. Un ladrido, agudo y urgente, que retumbaba desde algún lugar más adelante. Ethan avanzó más rápido, sus botas crujiendo en la nieve hasta que la luz cayó sobre algo que lo dejó helado. Shadow estaba en medio del campo de nieve, su cuerpo agachado junto a una pequeña figura inmóvil. El aliento de Ethan se cortó. Una niña. No más de 7 u 8 años. Tendida en la nieve. Su abrigo destrozado, el cabello enredado con escarcha. Su rostro era pálido,
casi translúcido a la luz de la luna, y sus pequeñas manos estaban en carne viva con moretones. Ethan se arrodilló junto a ella, sintiendo el tenue temblor de su respiración contra su muñeca. El alivio y el pánico chocaron en su pecho. «Tranquila», murmuró, quitándose el abrigo y envolviéndola con fuerza. Shadow gimoteó junto a él, pegándose como si protegiera a la niña del frío mismo. La mente de Ethan corría. No había hogares cercanos en esta parte del mirador. No había razón alguna para que una niña estuviera aquí afuera. Pero había algo más que le perturbaba, algo que sus años de entrenamiento le hacían percibir con cada nervio del cuerpo. La forma en que ella estaba tendida no era la de alguien que había caído o se había extraviado. Era la posición de alguien que había sido dejada allí. «¿De dónde demonios vienes?», susurró, sin esperar respuesta. Los ojos de la niña se entreabrieron por un instante, amplios, grises azulados, llenos de miedo, y luego se cerraron de nuevo. Ethan no dudó. La levantó en sus brazos, su cuerpo flácido y aterradoramente ligero, y comenzó el largo camino cuesta abajo hacia el pueblo. El viento aulló con más fuerza, azotando su rostro, pero Shadow se mantuvo a su lado en cada paso, su respiración firme, sus ojos escaneando la oscuridad como un soldado todavía en servicio. Y entonces Shadow se detuvo. No era el tipo de parada que hacía cuando olía algo. Era la parada que hacía cuando sentía algo. Giró la cabeza hacia el bosque a su derecha, hacia las sombras más densas entre los pinos, y emitió el gruñido más bajo, más oscuro que Ethan jamás le había escuchado. Ethan apretó a la niña contra su pecho y escaneó la oscuridad. No vio nada. Pero sintió algo. Ojos. Alguien los estaba observando desde las sombras. «Muévete», susurró Ethan, y Shadow inmediatamente retomó el paso, ahora más rápido. No miraron atrás. Para cuando llegaron a la única clínica de Cedar Ridge, las piernas de Ethan ardían por la caminata y sus brazos estaban entumecidos. El edificio era una baliza suave a través de lo blanco, una estructura de un piso con pintura descascarada y una desvaída cruz roja sobre la puerta. Irrumpió por la entrada, sus botas dejando rastros de nieve en las baldosas. «¡Ayuda!», gritó, su voz ronca. «Tengo a una niña. Se está congelando». La mujer que emergió del pasillo parecía sorprendida solo por un momento antes de precipitarse hacia adelante. La doctora Grace Miller, a principios de los 30, era el tipo de persona cuya calma podía estabilizar incluso el caos. Alta y esbelta, con cabello castaño recogido en un moño bajo y una dispersión de pecas sobre su nariz. Tenía el aire de alguien entrenada para manejar desastres, pero que cargaba sus propias penas silenciosas. Sus ojos avellanas se ensancharon cuando vio a la niña. «Dios mío», susurró, alcanzando su estetoscopio. Mientras Grace trabajaba rápidamente, verificando el pulso, ordenando mantas, llamando a una enfermera, Ethan se quedó paralizado, la adrenalina desvanecida en agotamiento. Captó el temblor en la voz de Grace cuando se inclinó más cerca de la niña. Sus manos, usualmente firmes, vacilaron ligeramente. «Se parece», murmuró Grace, con los labios temblando. «Se parece a mi hermana». Ethan frunció el ceño. «¿Tu hermana?». Grace no respondió. Su mirada estaba fija en el rostro de la niña como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Shadow se sentó cerca de la camilla, la cabeza inclinada, los ojos suaves con algo que parecía saber. Por un momento, en medio del zumbido de las máquinas y el susurro de la nieve que caía más allá de la ventana escarcheada, parecía como si el destino mismo los hubiera llevado a todos aquí. Un soldado roto. Una doctora atormentada. Una niña perdida. Y un perro que se negaba a olvidar lo que significaba el amor. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía era esto. No fue el azar lo que los reunió esa noche. Fue un plan. Un plan que llevaba años en marcha. Y alguien, en algún lugar, estaba furioso porque había fallado. La tormenta pasó al amanecer, dejando a Cedar Ridge envuelto en una fragilidad silenciosa. El generador de la clínica zumbaba suavemente contra el frío, sus luces fluorescentes parpadeando sobre las paredes pálidas, y el tranquilo ritmo de las máquinas devolviendo la vida al frágil cuerpo de la niña que habían encontrado en la nieve.
Grace Miller estaba sentada junto a la cama, sus manos apretadas en su regazo. El pequeño pecho de la niña subía y bajaba bajo la manta, superficial pero firme ahora. Ethan estaba de pie en el rincón lejano, apoyado contra la pared, brazos cruzados. Su ropa todavía olía levemente a humo y nieve. Shadow yacía cerca de la cama. Sus patas delanteras extendidas hacia adelante, la cabeza descansando entre ellas, alerta, tenso, guardando. De vez en cuando, sus orejas se movían hacia el pasillo cuando alguien pasaba. Su cuerpo era un resorte enrollado de protección. Cuando la niña finalmente se agitó, fue como ver a un fantasma tomar su primer aliento. Sus labios se separaron, secos y agrietados, y un pequeño susurro escapó. Shadow. La cabeza del perro se levantó al instante. Su cola dio un único y lento meneo, el tipo que hablaba de reconocimiento, no de emoción. Grace se inclinó más cerca, el corazón martilleando. Cielo, ¿puedes decirme tu nombre? Pero la niña solo giró la cabeza débilmente hacia Shadow, su voz perdida en algún lugar entre el miedo y la confianza. Ethan exhaló tranquilamente. Parece que ya eligió en quién confiar, dijo, casi para sí mismo. Grace lo miró, estudiando al hombre que había entrado desde la ventisca con una niña moribunda en brazos. Había algo ilegible en su rostro. Culpa, quizás, o el agotamiento de alguien que no creía merecer ser llamado héroe. Dijiste que la encontraste en la nieve cerca del mirador, dijo suavemente. Ethan asintió. Sin huellas, sin señal de nadie más. Solo ella. Sus ojos se dirigieron a Shadow. Él me llevó directamente a ella. No dudó. Grace se puso de pie, frotándose la sien. He contactado a las autoridades locales. Hasta ahora, ninguna niña desaparecida coincide con su descripción. Hizo una pausa, dudando antes de añadir, y esa es la parte que me preocupa. La enfermera de la clínica, Martha Jennings, entró entonces. Una mujer a mediados de los 50, bajita y robusta, con ojos amables y rizos grises metidos bajo una gorra azul. Tenía la calidez sin tonterías de alguien que había visto demasiada enfermedad para ser fácilmente sacudida. Los signos vitales son estables, doctora Miller, dijo, mirando brevemente a Ethan antes de suavizarse. Y quienquiera que seas, gracias por traerla aquí cuando lo hiciste. Otra hora en ese frío, no habría sobrevivido. Ethan solo asintió, incómodo con la gratitud. Después de que Marta se fuera, Grace se volvió para buscar vendajes frescos. Fue entonces cuando Ethan lo notó. Una mancha roja tenue en el collar de Shadow. Al principio, pensó que era de la niña. Pero mientras frotaba el borde seco entre sus dedos, algo al respecto se sentía mal. Demasiado oscuro. Demasiado espeso. Tranquilo, chico, murmuró, desabrochando el collar. Debajo de él, metido en el forro, encontró una tira de tela rasgada enganchada en la hebilla. El material era grueso, de grado militar, e impreso levemente en tinta negra desvanecida había 3 letras. VTX. El estómago de Ethan se tensó. Ese insignia. Lo había visto una vez antes durante un informe de misión años atrás. Pertenecía a un grupo de seguridad privado con base al otro lado de la frontera estatal, conocido por hacer el tipo de trabajo sucio que el ejército no quería reclamar. Conocido por desaparecer personas. Conocido por vender lo que no debería venderse. Y conocido, Ethan recordó con un escalofrío, por haber estado involucrado en una operación que el gobierno había clasificado tan profundamente que incluso los propios operativos que la ejecutaron fueron silenciados. Una operación que había destrozado a su equipo. Una operación que había tomado de él algo que ninguna medalla del ejército podía reemplazar. Grace regresó, frunciendo el ceño al ver a Ethan examinar el collar. ¿Algo mal?, preguntó. Ethan dudó, guardando la tela en el bolsillo. Probablemente solo escombros del bosque, mintió, pero su tono no coincidía con las palabras. Grace entrecerró ligeramente los ojos pero no dijo nada. Shadow emitió un gruñido bajo, las orejas apuntando hacia el pasillo. Ethan siguió su mirada y vio la puerta abrirse. Un hombre alto entró. El sheriff Nathan Rohr, a finales de los 40,
el tipo de hombre construido como un roble, sólido y resistente. Su rostro estaba surcado pero agudo. Su barba salpicada de gris, y su presencia llenaba la habitación sin necesidad de alzar la voz. Escuché que tenemos una niña misteriosa, dijo, quitándose el sombrero y sacudiendo la nieve. Mi nombre es Roar. Soy quien evita que este pueblo se desmorone cuando la montaña decide recordarnos quién manda. Le dio a Ethan un asentimiento cortante. Debes ser quien la encontró. Ethan asintió de vuelta, su postura instintivamente enderezándose de la manera en que lo hacían los soldados cuando reconocían a otro hombre que cargaba autoridad sin necesidad de exhibirla. Roar se acercó más a la niña, sus ojos suavizándose al ver su pequeña mano vendada. Pobrecita, murmuró. Enviaremos su foto a Denver y los condados vecinos. A ver si alguien echa de menos a una niña. Se volvió hacia Grace. ¿La tienes estable por ahora? Sí, dijo Grace. Pero no ha hablado más que una sola palabra. Shadow, añadió Ethan tranquilamente. Roar miró al perro. Supongo que se ganó ese nombre 2 veces esta noche. Mientras el sheriff se marchaba para hacer llamadas, Grace se apoyó en el mostrador, exhalando lentamente. Ethan, esa insignia que encontraste, ¿qué estás pensando realmente? Él la miró, los músculos de su mandíbula tensándose. Pienso que lo que le pasó a esa niña no fue aleatorio. Y entonces, antes de que Grace pudiera responder, sonó el teléfono de la clínica. Marta contestó, escuchó durante 3 segundos, y su rostro se puso blanco como la nieve afuera. Colgó lentamente y dijo, en voz apenas audible. Alguien acaba de llamar preguntando si había una niña aquí. Un hombre. No dio su nombre. Solo dijo que vendría a buscar a su sobrina por la mañana. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que precede a las tormentas. Shadow se puso de pie. Sus patas en el suelo, su cuerpo completamente rígido. Y gruñó, esta vez no hacia el pasillo, sino hacia la ventana. Hacia la oscuridad más allá del vidrio escarciado. Hacia algo que ninguno de ellos podía ver todavía. Suscríbete ahora si quieres saber qué pasó después. Porque esta historia está lejos, muy lejos, de haber terminado. Grace apagó la luz de la habitación de Lily y bajó las persianas. Sus manos temblaban. La llamada de ese hombre desconocido había cambiado todo. Ya no era solo el caso de una niña perdida. Era algo activo, algo que se movía, algo que sabía exactamente dónde estaban. Cogió su teléfono y llamó a Roar. Sheriff. Alguien llamó preguntando por la niña. Un largo silencio al otro lado. Luego, ¿cuándo? Hace 10 minutos. No le digas a nadie más. Voy para allá. Ethan, que había escuchado desde el pasillo, se acercó a Grace cuando colgó. Su expresión era la de alguien que había pasado de modo observación a modo operación. ¿Tienes una salida trasera en este edificio? ¿Por qué? Porque si ese hombre sabe que ella está aquí, puede que no espere hasta la mañana. Grace lo miró durante un largo segundo. No era miedo lo que vio en ella. Era algo más frío. Determinación. Hay una puerta que da al callejón de servicio. Da al lado del depósito de leña. Bien. Si algo pasa esta noche, la sacas por ahí. Shadow y yo nos ocupamos del frente. No eres su guardia de seguridad, Ethan. No. Sus ojos grises la miraron con algo entre dureza y cuidado. Pero por ahora, actuó como si lo fuera. Fueron las horas más largas de la noche. Ethan se sentó junto a la ventana de la sala de espera, con la lámpara apagada, observando la calle nevada. Shadow estaba a su lado, las orejas girando como rádares en silencio. Pasó medianoche. La calle estaba vacía. Pasó la 1 de la mañana. Nada. A las 2:17, Shadow se levantó de golpe. No gruñó esta vez. Solo apuntó la nariz hacia la puerta principal y la miró fijamente, como si pudiera ver a través de ella. Ethan siguió su mirada. A través del vidrio empañado de la puerta, vio el haz de una linterna moviéndose despacio por el otro lado de la calle. Alguien que caminaba lentamente. Con demasiada calma.
con el tipo de paso calculado de alguien que sabe que no va a ser detenido. Y entonces la linterna se apagó. Y no volvió a aparecer. Ethan no movió un músculo durante 40 minutos completos. Y en esos 40 minutos, con la nieve cayendo afuera y la niña durmiendo en el cuarto del fondo, tomó una decisión. No iba a esperar a que llegaran los problemas. Iba a ir a buscarlos el primero. Al amanecer, Grace Miller estaba frente a su pantalla de computadora, incapaz de sacudirse la inquietud que se había instalado en su pecho. Había pasado la mañana revisando informes de personas desaparecidas, y cuando eso no dio nada, abrió los archivos digitales de la Oficina de Investigaciones de Colorado. Sus dedos esbeltos se detuvieron sobre el teclado cuando cargó un documento cuyo título hizo que su estómago se hundiera. Operación Refugio. Red de Tráfico Infantil. Colorado. Hace 5 años. El pulso de Grace se aceleró. Recordaba ese caso vagamente. Había estado en Denver entonces, todavía una joven interna. El informe detallaba una red que traficaba niños a través de las fronteras estatales, algunos que nunca volvieron a ser encontrados. Y entre los nombres listados como personas asociadas estaba uno que la hizo levantarse de la silla: Edward Cain. Un hombre que, según el archivo, había fingido ser un pariente para obtener la custodia de las víctimas. Su respiración se cortó. Cain era el mismo apellido que la niña había murmurado durante el triaje anoche, en delirio, antes de perder el conocimiento. Había dicho mi tío Cain en voz tan baja que Grace casi lo había descartado como un sueño febril. Pero no lo era. Dios mío, susurró, llevándose una mano a la boca. Ethan todavía no sabía nada de eso. Ya estaba a kilómetros del pueblo, los neumáticos de su camioneta crujiendo sobre la grava helada mientras giraba hacia el viejo camino maderero que serpenteaba hacia el bosque occidental. Cedar Ridge quedaba atrás, tranquilo, inocente, inconsciente. Cuanto más se internaba, más estrecho se volvía el camino, hasta que el sendero desapareció bajo la nieve. Aparcó cerca de una antigua barrera de guardabosques, ahora rota y medio enterrada. Luego continuó a pie, con Shadow liderando. El bosque aquí era denso, pinos antiguos que se alzaban como centinelas. Ethan se movía en silencio, escaneando el terreno con la cautela practicada de un soldado. La nariz de Shadow se mantenía pegada al suelo, la cola rígida, su lenguaje corporal cambiando de curioso a concentrado. Después de casi una hora de atravesar ventisqueros a la altura de las rodillas, Shadow se detuvo en seco. Dio un ladrido corto y salió disparado hacia un claro. Ethan lo siguió, entrando en un pequeño campamento escondido bajo el espeso dosel de abetos. El aire era pesado con el tenue olor a humo y algo acre. Sangre, quizás. Una lona rasgada ondeaba débilmente en la brisa, medio caída sobre un montón de suministros desechados, latas vacías, huellas, y los restos de un fuego todavía levemente caliente bajo las cenizas. Ethan se agachó, pasando un dedo enguantado por las brasas. Quienquiera que estuviera aquí, murmuró, se fue a toda prisa. Una voz lo sobresaltó por detrás. No deberías estar aquí solo, Cole. Se volvió bruscamente, la mano tocando instintivamente la empuñadura de su pistola, pero se relajó cuando vio a Caleb Bone emerger de detrás de un árbol. Caleb, a finales de los 40, llevaba una pesada chaqueta de franela y cargaba un rifle de caza colgado sobre un hombro. Su rostro estaba curtido, marcado con las arrugas profundas ganadas por el viento, la soledad y el arrepentimiento. Una vez guardabosques, Caleb vivía ahora como el guardián no oficial de estos bosques. Tenía ojos como nubes de tormenta, grises e inescrutables, pero cargando una quieta tristeza. El rumor decía que había perdido a su hijo adolescente en un accidente de montañismo años atrás, y desde entonces se había convertido en el guardián silencioso de la montaña. Ethan se enderezó. No esperaba compañía. Las botas de Caleb crujieron más cerca. El sheriff Rohr me dijo que podrías venir por aquí, dijo. Pensé que podrías necesitar a alguien que sepa qué árboles muerden. Ethan esbozó una leve sonrisa. He sido mordido por cosas peores. La mirada de Caleb se desvió hacia el campamento. Esto no es solo un campista perdido. Las huellas son recientes. Mira aquí.
Señaló un conjunto de huellas medio enterradas en la nieve. Del tamaño de un niño. Marcas de arrastre también. ¿Y eso? Gesticuló hacia un envoltorio de caramelo aplastado. No es de ningún cazador. Shadow comenzó a moverse, circulando el borde del campamento, la nariz temblando hacia el norte. Luego ladró una vez con fuerza y salió disparado. Ethan agarró su mochila y lo siguió. Caleb fue justo detrás. El bosque se espesó, los árboles apretándose, las ramas arañando sus rostros. El sonido del agua corriente creció más fuerte hasta que llegaron al borde de un río congelado. Un puente de madera se extendía por encima, viejo y combado bajo el peso de la nieve. Shadow estaba en su entrada, la nariz presionada contra el suelo, gimiendo. Ethan se acercó con cuidado, agachándose junto a las huellas de patas. Allí, tenues pero visibles, había pequeñas huellas, una descalza, una con un zapato roto, arrastrándose a través de la nieve hacia el puente. Caleb escaneó la orilla opuesta. Ese lado lleva hacia los viejos túneles de plata, dijo con gravedad. Nadie los ha usado en décadas. La mandíbula de Ethan se apretó. Quizás alguien los usa ahora. El viento arreció, susurrando entre los pinos como voces distantes. Ethan miró hacia la extensión helada, un escalofrío subiéndole por la columna vertebral que no tenía nada que ver con el frío. Shadow emitió un gruñido bajo, el tipo que hablaba de cosas no vistas pero recordadas. Pero entonces Caleb hizo algo inesperado. Se detuvo. Se quedó inmóvil durante un momento demasiado largo, su mirada fija en las huellas pequeñas. Y Ethan, con el instinto afinado de un seal, notó que los ojos de Caleb no tenían la expresión de alguien que veía las huellas de un extraño. Las veía como alguien que reconocía algo. Como alguien que guardaba un secreto tan viejo que ya se había vuelto parte de él. Caleb. El hombre mayor parpadeó y volvió la vista hacia él. Sigamos el rastro, dijo, su voz un tono más baja que antes. Pero lo hacemos con inteligencia. Ethan lo observó durante un segundo más. Y decidió que antes de que esto terminara, necesitaría tener una conversación muy diferente con Caleb Bond. Déjame un comentario ahora si crees que Caleb está ocultando algo. Esta historia se pone mucho más oscura antes de hacerse luz. Shadow dio el primer paso cauteloso hacia adelante, sus patas dejando pequeñas huellas oscuras sobre la madera pálida. Detrás de ellos, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave, deliberada, borrando el mundo una huella a la vez. La tormenta de nieve arremolinaba de nuevo sobre Cedar Ridge como un espíritu inquieto, retorciéndose entre los pinos y cubriendo el mundo en una niebla en movimiento. Ethan Cole ajustó la radio en su cinturón por quinta vez, maldiciendo entre dientes mientras la estática silbaba por la frecuencia. Roar. ¿Me recibes? Nada. Solo el sonido de la montaña respirando. Presionó el transmisor de nuevo, pero la interferencia de la tormenta tragó cada señal. Shadow, el pastor alemán, se detuvo unos pasos más adelante, su aliento formando pequeñas nubes blancas, los ojos fijos en el contorno fantasmal del puente que habían cruzado horas antes. Ethan dio un silbido bajo. Mantente cerca, chico. Nos movemos con la primera luz. Habían pasado la noche en una cabaña de caza que Caleb había encontrado medio enterrada cerca del arroyo. La cabaña era vieja, sus paredes de madera grises y deformadas, con olor a pino húmedo y soledad. Una sola lámpara de queroseno ardía entre ellos, su luz parpadeando sobre las líneas de agotamiento en sus rostros. Caleb estaba sentado frente a Ethan, el rifle apoyado contra la pared, un frasco de café en la mano. Era el tipo de hombre que no desperdiciaba palabras. Cada frase que pronunciaba cargaba el peso de las cosas que no decía. El viento está cambiando, murmuró. Se puede oler el metal cuando la nieve va a ponerse fea. También interfiere con las ondas de radio. Ethan asintió, mirando a Shadow pasearse cerca de la puerta. El perro había estado inquieto toda la noche, gruñendo suavemente ante sonidos que solo él podía oír. No le gusta este lugar, dijo Ethan. Caleb tomó un sorbo, los ojos semicerrados. Tiene instintos. Confía en ellos. Los bosques recuerdan cosas. Cole.
A veces cosas que es mejor dejar olvidadas. La mirada de Ethan se dirigió hacia la pequeña ventana donde la nieve se deslizaba de lado contra el vidrio. Hablas como si ya lo hubieras visto antes. Caleb se rió sin humor. He visto a demasiada gente pensar que estos bosques están vacíos. No lo están. Tienen historias talladas en la tierra, huesos bajo las raíces. Y entonces Ethan preguntó lo que había estado callando durante horas. Caleb. Tu hijo. El que dicen que murió en la montaña. Una pausa. El fuego crepitó. Realmente fue un accidente. El silencio que siguió duró tanto tiempo que Ethan pensó que Caleb no iba a responder. El hombre mayor bajó el frasco lentamente. Sus manos, notó Ethan, no temblaban. Pero sus ojos, por primera vez en toda la noche, se llenaron de algo que no era tristeza. Era algo mucho más cercano al dolor con dientes. Mi hijo, dijo Caleb en voz muy baja, no murió en ningún accidente de montaña. Ethan lo miró fijamente. Desapareció. Hace 10 años. Tenía 14. Caleb apretó el frasco. Y la última persona que lo vio antes de que desapareciera trabajaba para un grupo de seguridad privado que operaba al otro lado de la frontera estatal. Ethan sintió como si le hubieran vertido agua helada por la columna vertebral. VTX. Caleb lo miró. Asintió una sola vez. Por eso seguiste viviendo aquí, dijo Ethan, todo encajando ahora. Por eso vigilas estos bosques. Estuve buscando durante 10 años, dijo Caleb, su voz igualada con un esfuerzo que resultaba palpable. Nunca lo encontré. Pero sé que estuvo en estos bosques. Sé que pasó por esos túneles. Miró hacia la oscuridad más allá de la ventana. Y sé que no fue el único. La noche se sentía diferente ahora. Más densa. Más cargada. Como si la montaña hubiera estado guardando secretos que finalmente, después de 10 años, estaban a punto de resquebrajarse. Por la mañana, el viento se calmó lo suficiente para moverse. Ethan empaquetó su equipo, echando su rifle sobre el hombro. Caleb los guió hacia el norte, cortando a través de la línea de árboles hasta que el suelo comenzó a inclinarse hacia abajo. El aire se volvió más frío, la niebla más densa. Siguieron el tenue rastro de las huellas arrastradas hasta que desaparecieron en lo que parecía ser una pequeña hondonada. En su base, oculto bajo colgantes enredaderas de hielo, estaba la boca oscura de un túnel, ancho, revestido de piedra, su entrada medio derrumbada, pero todavía abierta. Caleb se agachó y quitó la nieve de una placa metálica clavada a un poste. Compañía Minera Silverval, SD1, 1893. Aquí es, dijo. Los viejos túneles de plata. No se han usado desde la inundación hace 30 años. La mayoría de las entradas se derrumbaron después de eso. Ethan se agachó junto a él, estudiando el suelo. Alguien ha estado aquí recientemente. Señaló un conjunto de huellas de botas que llevaban hacia el túnel, parcialmente cubiertas por nieve nueva. Caleb frunció el ceño. Pasos pesados, hombre adulto, moviéndose rápido. Las huellas más pequeñas, mira allí, fueron arrastradas. De tamaño de niño. Antes de entrar, Ethan sacó su linterna y comprobó la radio por última vez. Todavía solo estática. A Grace no le va a gustar esto, murmuró. Caleb esbozó media sonrisa. Los médicos nunca están de acuerdo. De vuelta en Cedar Ridge, Grace Miller no había dormido. La clínica olía a antiséptico y café quemado, el único calor proveniente del viejo calefactor junto a su escritorio. La pequeña niña, que ahora respondía tenuemente al nombre de Lily, dormía agitadamente en la sala de recuperación. Grace se sentó junto a su cama, pasando por los archivos del caso impresos de la Operación Refugio. Cuanto más leía, más fría se sentía. El hombre listado como Edward Cain no era solo un sospechoso. Había sido un traficante confirmado, desaparecido después de que el caso se derrumbó por falta de evidencia. Grace miró el rostro de la niña, el moretón que se desvanecía a lo largo de su sien, y susurró: si eres quien creo que eres, alguien viene a terminar lo que empezó. Justo cuando se levantó, un golpe la sobresaltó. El sheriff Rohr entró,
su barba escarcheada por la tormenta, los ojos agudos de preocupación. No puedo contactar a Cole, dijo directamente. La señal está muerta pasado el mirador. Grace frunció el ceño. Dijo que verificaría los túneles mineros. ¿Tienes mapas de esa área? Roar asintió con gravedad. Solo los viejos. La mitad de esos túneles se derrumban solos. Si está ahí dentro, está caminando por un cementerio. En ese momento, el teléfono de la clínica sonó. Grace lo cogió. Clínica Cedar Ridge, ¿en qué puedo ayudarle? Un momento de silencio. Y luego una voz, baja, masculina, con una cadencia extrañamente controlada, como alguien que había practicado exactamente qué decir y cómo decirlo. Doctora Miller. Sé que la tiene. Sé que está herida. Y sé que Ethan Cole está actualmente en los túneles del lado norte de la cresta. Grace se heló. Si me trae a la niña esta noche, nadie más tiene que salir herido. Incluyendo al ex soldado. Ella colgó. Sus manos temblaban. Roar estaba mirando su rostro. ¿Quién era? Alguien que sabe dónde está Ethan en este momento, dijo Grace con voz tensa. Lo que significa que alguien lo está siguiendo. Roar se puso en movimiento de inmediato. Llamo a mis 2 mejores hombres. Vamos a esos túneles. Espera. Grace lo detuvo con una mano en el brazo. Roar se volvió, mirándola con una expresión que era a la vez impaciente y atenta. Alguien en este pueblo está filtrando información. Esa llamada sabía demasiado. Sabía mi nombre, sabía sobre Ethan, sabía sobre los túneles. Sus ojos lo miraron directamente. ¿Cuánta gente sabe que Ethan fue para allá? Roar tardó medio segundo de más en responder. Solo yo y Caleb Bond. Un momento cargado de electricidad. Entonces Roar dijo, con la misma calma que hace a los hombres peligrosos. No fui yo. Lo sé, dijo Grace, sin apartar la vista. Pero alguien lo fue. Profundo dentro de la montaña, Ethan y Caleb avanzaban. El aire se volvió denso, pesado con el toque metálico del mineral antiguo y la tierra húmeda. Sus linternas cortaban estrechos caminos a través de la oscuridad, revelando huellas, marcas de manos pequeñas contra las paredes, y lo que parecían ser rayas de barro seco o sangre. Shadow olfateó el aire, luego ladró una vez y se lanzó hacia adelante, la cola rígida. Shadow, llamó Ethan, echando a correr. El túnel se ensanchó en una cámara llena de maquinaria oxidada y carros rotos. Shadow estaba al fondo, gruñendo bajo ante un montón de mantas en el rincón. Ethan levantó su linterna y se paralizó. Debajo de las mantas había una cama improvisada, todavía caliente. Una lata de frijoles medio comida estaba a su lado junto a una mochila rasgada marcada con las letras Cain. Caleb exhaló. Entonces es verdad. Todavía está aquí. Los ojos de Ethan se endurecieron. No por mucho tiempo. Un tenue ruido se repitió desde más adentro del túnel. Un traqueteo metálico seguido de pasos. Ethan apagó su linterna, agachándose detrás de una viga caída. Las sombras se espesaron mientras una figura emergía. Alto, de hombros anchos, con un abrigo oscuro y un gorro de lana calado bajo. Su barba era descuidada, sus movimientos apresurados. Llevaba algo pesado en la mano, una palanca resbaladiza de tierra. Caleb susurró, «Es él». Ethan asintió una vez, en silencio. El cuerpo de Shadow se tensó, los músculos vibrando de furia contenida. El hombre se detuvo de repente, girando la cabeza como si sintiera ojos sobre él. Su voz, áspera y baja, rompió el silencio. «Sé que estás ahí». Ethan levantó su rifle ligeramente, el dedo descansando en el guardamonte. Su respiración se redujo. Y luego sucedió algo que ninguno de ellos esperaba. Shadow, impulsado por un instinto más viejo que cualquier entrenamiento, lanzó un aullido agudo y desgarrador, el tipo de sonido que suena como un grito humano, y se lanzó hacia adelante, no hacia Cain, sino hacia el lado opuesto de la cámara. Hacia la oscuridad. Ethan giró. Demasiado tarde. Desde las sombras del flanco derecho, emergió una segunda figura, más pequeña, más silenciosa,
que había estado esperando exactamente este momento. Llevaba una linterna en una mano y algo metálico en la otra. El haz de la linterna golpeó los ojos de Ethan directamente, cegándolo. Y la voz, cuando llegó, fue la última voz que esperaba escuchar en esas profundidades. «Baja el arma, Cole». Era una voz de mujer. Baja. Controlada. Con un acento que hablaba de educación formal y sangre fría. Ethan bajó la linterna y parpadeó para recuperar la vista. La mujer era delgada, de unos 40 años, con el cabello negro recogido en una trenza tensa. Vestía ropa de campo cara, no la ropa de alguien que huía. La ropa de alguien que había venido preparada. En su mano derecha sostenía una pistola con una calma que hablaba de uso habitual. «¿Quién eres?», preguntó Ethan, su voz completamente plana. «Me llamo Lena Bass», dijo ella. «Y soy la persona que ha estado buscando a esa niña durante 5 años. Igual que tú, aunque por razones diferentes». Caleb estaba inmóvil detrás de Ethan. Caín, al fondo del túnel, también se había detenido, observando a Lena con algo que parecía más temor que sorpresa. «Lena es la que me encontró a mí», dijo Caín de repente, su voz quebrándose. «Ella me dijo que Lily estaría segura. Que la mantendría a salvo de los que la buscaban de verdad». «Cierra la boca, Edward», dijo Lena sin mirarle. «No», dijo Caín, y en su voz había algo nuevo. Algo que sonaba como un hombre que finalmente ha decidido que no tiene nada más que perder. «No. Dijiste que nadie la encontraría aquí. Dijiste que era el plan perfecto. Pero la niña escapó porque tu plan era imperfecto. Y ahora ya saben dónde estamos». Ethan procesó esto en tiempo real. El entrenamiento filtrado por instinto. «¿Estás diciendo que no fuiste tú quien la trajo aquí? Ella te la dio». Caín miró directamente a Ethan. «Hace 5 años, cuando la Operación Refugio se vino abajo, yo era el único que sabía quiénes eran los niños que quedaban en el sistema. Lena trabajaba para VTX. Me dijo que si no les entregaba los archivos, matarían a la niña. Dije que no. Así que cogí a Lily y huí con ella». Su voz tembló. «Sé que parece que soy el monstruo. Pero les estaba 3 semanas después de que la nieve dejara de caer sobre Cedar Ridge. El mundo seguía igual por fuera. Los mismos pinos. La misma tienda de comestibles con la campanilla sobre la puerta. El mismo café en la esquina de Main Street que abría a las 6 de la mañana y cerraba cuando el último vecino terminaba su segunda taza. Pero por dentro, algo había cambiado. No de manera ruidosa. No de la manera en que cambian los pueblos cuando llegan los periodistas o cuando un escándalo explota en los titulares. Había cambiado de la manera silenciosa en que cambian los lugares cuando la verdad, finalmente, encuentra la superficie después de años bajo tierra. La gente se saludaba diferente. Los vecinos que antes cruzaban la calle sin mirarse ahora se detenían. Se preguntaban por sus familias. Compartían café en umbrales que habían permanecido cerrados durante años. Como si el rescate de una sola niña hubiera recordado a todo el pueblo algo que había olvidado sin darse cuenta. Que seguían siendo una comunidad. Que eso todavía significaba algo. Ethan Cole no sabía muy bien qué hacer con ese cambio. En 2 años viviendo en la cabaña de la cresta, había aprendido a existir en los márgenes de Cedar Ridge, no como parte de él. Entraba al pueblo para comprar provisiones, asentía con la cabeza en respuesta a los saludos, y se marchaba antes de que alguien pudiera conocerlo lo suficiente como para hacer preguntas. Era un sistema que había funcionado perfectamente durante 24 meses. Y luego Shadow lo había destruido en una sola noche tormentosa. Ahora la señora Kowalski de la panadería le guardaba un bollo de canela los martes por la mañana. El mecánico, Pete Hargrove, le había ofrecido revisar su camioneta de forma gratuita. Y los niños del pueblo, que de alguna manera se habían enterado de que el hombre del perro alemán era un ex-Navy SEAL, lo miraban con esa mezcla de miedo reverente y admiración que Ethan encontraba simultáneamente embarazosa y enternecedora. Pero lo que más lo desconcertaba no eran los adultos ni los niños. Era Grace Miller. No de la manera que él podría haber esperado. No con incomodidad ni distancia.
sino con una familiaridad que se sentía tan natural que lo hacía sentir intranquilo precisamente porque no lo hacía sentir intranquilo en absoluto. Le había llevado toda su vida adulta construir muros que funcionaban. Y Grace, sin parecer darse cuenta de ello, simplemente los rodeaba. Le preguntaba cosas reales. No las preguntas educadas que la gente hace cuando quiere parecer interesada. Le preguntaba qué había estudiado antes del ejército, si extrañaba el Pacífico, si alguna vez había tenido miedo de verdad en combate o si el miedo era algo que el entrenamiento eliminaba. Y cuando él respondía, algo que hacía con sorprendente frecuencia dada su reputación de silencio, ella escuchaba de la manera en que muy pocas personas saben escuchar. Sin preparar su siguiente pregunta. Sin llenar los silencios. Solo recibiendo lo que él decía como si tuviera peso real. Una tarde, mientras revisaban juntos los materiales de formación que ella había pedido para la nueva unidad de búsqueda y rescate, Ethan dijo algo que no había planeado decir. En Kandahar, comenzó, mirando los mapas desplegados sobre la mesa sin realmente verlos, hubo una misión que salió mal. Yo ya lo sabía antes de que empezara. Lo sabía en el tipo de huesos que uno tarda años en aprender a escuchar. Hizo una pausa. Perdimos a 2 hombres. Un sargento de 23 años y un especialista que iba a ser padre por primera vez. Grace no dijo nada. Solo dejó que las palabras existieran. El sargento se llamaba Danny Reeves, continuó Ethan. Era del tipo de personas que hacen que todo parezca más fácil. Siempre con una broma. Siempre primero en ofrecerse para lo más peligroso. Su voz bajó. Era el tipo de hombre que merece llegar a viejo. ¿Qué pasó?, preguntó Grace, suave. La inteligencia era incorrecta. Alguien había filtrado nuestra ruta de aproximación. Sus ojos por fin se separaron de los mapas. Después de mucho tiempo, descubrí que la filtración venía de una empresa de contratistas privados vinculada a VTX. El mismo grupo. El mismo logo. Una pausa más larga. Por eso reconocí las letras en el collar de Shadow esa primera noche. Por eso no dije nada. Grace lo miró con una calma que no era indiferencia. Era comprensión de la variedad que solo viene de haber cargado el propio peso durante años. ¿Por eso te viniste aquí? Así de Ridge. Vine a ninguna parte específica, dijo. Cedar Ridge fue donde la camioneta necesitaba combustible y la cabaña estaba en alquiler. Hizo una pausa muy breve. Pero ahora entiendo que quizás no llegué aquí por accidente. Grace no respondió de inmediato. Luego dijo, tan tranquilamente que casi parecía estar hablando consigo misma, yo tampoco. Ethan la miró. Vine a Cedar Ridge porque el hospital de Denver me ofreció una plaza más grande, mejor pagada, más reconocida. Cerró la carpeta sobre la mesa. Pero 3 días antes de firmar el contrato, rechacé la oferta. No supe explicar por qué. Le dije a mi supervisor que necesitaba más tiempo. La semana siguiente vi el anuncio de la clínica de Cedar Ridge y mandé mi CV sin pensarlo demasiado. Y ahora mi hermana duerme a 2 pasillos de mi consultorio. Su voz fue casi inaudible al final. Si hubiera aceptado ese trabajo en Denver, nadie aquí habría reconocido su nombre. Nadie habría conectado los puntos. El silencio que siguió no fue vacío. Fue de los que están llenos de cosas que no necesitan decirse en voz alta porque ya las saben los dos. Shadow, que había estado dormido junto al radiador de la sala de reuniones, levantó la cabeza, los ojos pasando de uno al otro, y luego volvió a bajarla con la tranquilidad de alguien que ya sabía exactamente cómo terminaría esto. Si alguna vez necesitaste una señal de que Dios tiene un plan más grande que el tuyo, escribe amén en los comentarios. Esta historia está llena de esas señales. Sigue viendo. La recuperación de Lily no fue lineal. Nadie que haya vivido lo que ella vivió se recupera en línea recta. Había días brillantes, días en que su risa llenaba la habitación del hospital y reclamaba el espacio como si siempre le hubiera pertenecido. Días en que pedía que Shadow se subiera a la cama con ella y luego se quedaba dormida con la mano enterrada en su pelaje, su pequeño rostro completamente en paz por primera vez. Pero también había noches oscuras. Noches en que gritaba dormida,
Noches en que despertaba convencida de que la habitación era el túnel, de que las luces del techo eran las linternas de hombres que la buscaban. En esas noches, Sadou era el primero en llegar. No necesitaba que nadie lo llamara. Algo en él, algún sentido que ningún humano posee, lo despertaba antes de que el primer sonido escapara de la garganta de Lily. Se ponía de pie, se acercaba a la cama, y se quedaba allí, inmóvil, cálido, respirando con ella hasta que la pesadilla cedía y la niña encontraba de nuevo el camino de vuelta a la superficie. Grace lo veía hacer esto noche tras noche desde el umbral, sin entrar, sin interrumpir. Porque había algo en la manera en que Sadou cuidaba a Lily que era demasiado sagrado para perturbarlo. Era el tipo de cuidado que no se puede enseñar ni entrenar. El tipo que viene de un lugar que la ciencia no tiene nombre para describir todavía. La psicóloga que venía desde Denver 2 veces por semana, una mujer de mediana edad llamada doctora Simmons, con gafas de montura gruesa y la voz más tranquila que Ethan había escuchado nunca, le dijo a Grace después de su tercera sesión con Lily. Su hermana tiene una resiliencia extraordinaria. Pero lo que más la está ayudando no soy yo. Miró hacia el cuarto donde Sadou estaba tumbado junto a la cama de Lily. Es él. ¿El perro? Dijo Grace, aunque en realidad no estaba sorprendida. Los animales no juzgan. No tienen agenda. No se ponen nerviosos cuando un niño traumatizado hace preguntas difíciles, ni cuando dice cosas que los adultos no saben manejar. La doctora Simmons se quitó las gafas y las limpió lentamente. Ese perro le dice a esa niña, sin usar palabras, que el mundo todavía contiene cosas en las que se puede confiar. Eso vale más que cualquier terapia que yo pueda ofrecer. Grace repitió esas palabras a Ethan aquella noche, mientras caminaban juntos por el perímetro del aparcamiento del hospital bajo un cielo que finalmente había dejado de ser gris. Él escuchó sin interrumpir, mirando hacia arriba hacia las primeras estrellas que aparecían tímidamente sobre las cimas. ¿Sabes cuántos años llevo diciéndole exactamente eso a la gente?, dijo Ethan. Y nadie me creyó. Yo te creo, dijo Grace. Y eso fue todo lo que necesitó decir. 2 semanas después llegó la primera gran nevada del año sin tormenta. La diferencia entre nieve tormenta y nieve tranquila es la misma que hay entre el ruido y la música. Caía en copos grandes y lentos, el tipo de nieve que invita a pararse y mirar hacia arriba con la boca abierta como cuando eras niño. Cedar Ridge se vistió de nuevo de blanco, pero esta vez sin el peligro, sin la urgencia, sin ese filo helado que la tormenta había traído. Solo belleza. Solo quietud. Fue en esa nevada cuando Lily salió del hospital por primera vez desde su ingreso. Ethan estaba en el aparcamiento, apoyado contra su camioneta, cuando las puertas de la entrada se abrieron y Grace salió con Lily de la mano. La niña llevaba un abrigo rojo demasiado grande para ella, probablemente prestado, y unas botas que crujían alegremente sobre la nieve fresca. Se detuvo en el escalón de la entrada y miró hacia arriba, sus ojos enormes, grises azulados, exactamente como los de esa noche en la nieve, pero ahora vivos, hambrientos, llenos de algo que hacía semanas no había sido posible ver en ellos. Asombro. Extendió los brazos hacia los lados y giró lentamente, dejando que los copos cayeran sobre su abrigo, sobre su cabello, sobre sus mejillas. Y se rió. Una risa pequeña al principio, casi experimental, como si no estuviera del todo segura de que tenía permiso para reírse así. Y luego creció, y se expandió, y llenó el aparcamiento entero de ese sonido que es imposible escuchar sin sentir que algo en el pecho se mueve de sitio. Sadou salió disparado detrás de ella, ladrando con alegría, saltando en la nieve con la exuberancia de un cachorro que hubiera olvidado completamente sus 9 años. Ethan los miró desde su camioneta, y la expresión en su rostro fue la de un hombre que lleva mucho tiempo conteniendo algo y finalmente decide soltar la presión. No lloró. Ethan Cole no era un hombre que lloraba fácilmente. Pero sus ojos se pusieron brillantes, y tuvo que mirar hacia otro lado durante un momento, hacia las montañas, hacia ese horizonte que había sido su única compañía durante 2 años. Grace llegó a su lado sin hacer ruido. ¿En qué piensas?, preguntó. En que la última vez que vi reír así a alguien, dijo, sin apartar la vista de las montañas, era mi sobrina. En el jardín de mi hermana.
Hace 7 años, antes de que yo me fuera a la última misión. Una pausa larga. Mi hermana y yo perdimos el contacto después de Kandahar. Nunca fui capaz de explicarle por qué regresé diferente. Sus labios se apretaron. Y dejé de intentarlo. Grace no dijo nada durante un momento. Luego preguntó suavemente, ¿cómo se llama? Claire. Mi hermana se llama Claire. Por primera vez en años, pronunció el nombre sin que le doliera de la manera habitual. Le dolía de otra forma, más limpia, más honesta. Tiene una hija de 13 años ahora. No la conozco. Grace asintió despacio. Quizás ya es hora de que la conozca. Ethan giró la cabeza hacia ella. ¿Tan sencillo como eso? Nunca es sencillo, dijo Grace. Pero siempre es posible. Siempre. Sus ojos se encontraron con los de él. Si alguien me lo enseñó esta semana, fuiste tú. Ethan no respondió de inmediato. Pero esa noche, en la cabaña, con Shadow dormido a sus pies y el fuego ardiendo bajo en la chimenea, sacó su teléfono y buscó el número de Claire entre los contactos que llevaba 2 años sin abrir. Lo miró durante mucho tiempo. Y luego, por primera vez en 7 años, pulsó llamar. Sonó 3 veces. Ethan. La voz de su hermana era exactamente como la recordaba, excepto por un matiz en ella, algo que reconoció porque lo había oído en su propia voz muchas veces. El matiz de alguien que no esperaba que sonara el teléfono y que había pasado años preparándose para la posibilidad de que no sonara nunca. Hola, Claire, dijo. Y eso fue todo al principio. Eso fue suficiente. Si estás pensando en alguien a quien no has llamado en demasiado tiempo, este es tu recordatorio. No esperes otra tormenta para hacer esa llamada. Hazla ahora. Deja un comentario contándonos a quién vas a llamar hoy. Los días que siguieron en Cedar Ridge avanzaron con la cadencia tranquila de un pueblo que finalmente había vuelto a respirar. La investigación federal sobre VTX se convirtió en un asunto de nivel nacional que ocupó las portadas durante semanas. Ethan no siguió las noticias con atención. Había aprendido hace mucho que los titulares son el esqueleto de las historias, y que la carne, lo que realmente importa, nunca cabe en un titular. Lo que sí sabía era esto. 43 personas habían sido arrestadas. 16 niños que figuraban en los archivos del casillero 72 habían sido localizados. 5 de ellos estaban vivos. 4 habían sido reunidos con familias. Y la lista de conexiones que había dentro de esa caja de seguridad, según el agente federal que vino personalmente a agradecerle a Ethan su papel en la operación, era tan extensa que necesitaría años para procesar completamente. Usted no es consciente de lo que desencadenó, le dijo el agente, un hombre de Atlanta llamado Marcus Webb, apretando la mano de Ethan con fuerza. Años de trabajo, de filtraciones, de muros. Todo se abrió porque un perro agarró el olor correcto en la nieve correcta. Ethan miró a Shadow, que estaba sentado junto a su bota con total indiferencia ante la gravedad del momento. No me lo agradezcas a mí, dijo Ethan. Agradéceselo a él. Webb se agachó y miró al perro directamente a los ojos durante un momento. Shadow aguantó la mirada con esa dignidad serena que solo los perros muy viejos y muy sabios poseen. Bien hecho, soldado, dijo Webb en voz baja. Shadow agitó la cola una sola vez. Lento. Deliberado. Como un general aceptando un saludo. Lo que nadie contó en los titulares, lo que ningún artículo mencionó, fue lo que le pasó a Edward Cain. Su caso fue el más complicado de todos. Porque la realidad, cuando toda la historia salió a la luz, no era en blanco y negro. Cain había cometido crímenes. Había mantenido a una niña alejada de su familia durante 5 años. Había vivido fuera de la ley, había falsificado documentos, había huido de las autoridades. Por todo eso, enfrentaría consecuencias legales reales. Pero también era cierto esto. En el momento en que la red de VTX había intentado recuperar a los niños que quedaban en el sistema para venderlos de nuevo, Cain había sido el único que se había negado. El único que había cogido a una niña y había huido. No hacia la justicia, no hacia las autoridades, porque tenía demasiadas razones para no confiar en ellas. Sino hacia las montañas,
hacia la oscuridad, hacia el único lugar que pensó que ningún sistema podría alcanzar. Fue torpe. Fue ilegal. Fue, en muchos aspectos, una decisión tomada por un hombre roto que no tenía las herramientas para tomar una mejor. Pero en algún punto retorcido e imperfecto, fue también la decisión de alguien que eligió salvar una vida en lugar de entregarla. La fiscalía lo reconoció en el acuerdo final. No fue exonerado. Cumplió condena. Pero la condena fue la más baja que el fiscal podía ofrecer dentro de los límites de la ley. Y cuando el juez le leyó la sentencia, Grace estaba sentada en la sala del tribunal, en la tercera fila, con las manos apretadas en el regazo. No para aplaudir. No para perdonar en ese momento, porque el perdón es un proceso largo y nadie tiene la obligación de apresurarlo. Sino para ser testigo. Para que hubiera alguien en esa sala que llevara la historia completa, no solo la versión que cabía en el expediente. Lily no fue al tribunal. Tenía 8 años y estaba aprendiendo a confiar en los árboles de nuevo. Eso era suficiente trabajo por ahora. Pero un mes después, cuando la nieve había cedido paso a los primeros signos tímidos del deshielo, Lily le preguntó a Grace, con esa honestidad directa que solo los niños tienen todavía. ¿Era malo el señor Caín? Grace se quedó en silencio un momento. Luego dijo, hizo cosas malas. Y también hizo una cosa que te mantuvo a salvo cuando otros no lo habrían hecho. Una pausa. Las personas son complicadas. Lily. No siempre son solo una cosa. Lily procesó esto con la seriedad de alguien que está construyendo el mapa de cómo funciona el mundo desde cero. Como Shadow, dijo finalmente. Que a veces gruñe pero también cuida. Grace sonrió. Exactamente como Shadow. Lily asintió, satisfecha con eso, y volvió a lo que estaba haciendo, que era intentar enseñarle a Shadow a dar la pata, con resultados mixtos pero entusiastas por ambas partes. El primer día de primavera real, cuando el termómetro subió por encima de 0 por primera vez en meses y el arroyo detrás de la clínica comenzó a murmurar de nuevo bajo el hielo que se derretía, Caleb Bond vino a buscar a Ethan a la nueva base de la unidad de búsqueda y rescate, que ocupaba el edificio antiguo junto a la comisaría. Caleb tenía mejor aspecto. No curado, porque ese no es un proceso que termina, sino mejor. El tipo de mejor que viene cuando uno deja de cargar algo completamente solo. Llevaba su chaqueta de franela de siempre y sus botas de montaña, pero había algo diferente en su postura. Como si los hombros se hubieran bajado 1 centímetro. Como si la gravedad se hubiera ajustado ligeramente. Te debo algo, dijo sin preámbulos. Ethan levantó la vista del mapa que estaba revisando. No me debes nada, Caleb. Sí te debo. El hombre mayor se sentó en la silla frente al escritorio sin que nadie se lo ofreciera, con la familiaridad de alguien que ha decidido dejar de pedir permiso para ocupar espacio. Te debo la verdad. Y te la debo desde antes de los túneles. Ethan cerró el mapa. Te escucho. Caleb habló durante 20 minutos. Habló de su hijo, de los días después de su desaparición, de los años buscando en los bosques cuando la policía había cerrado el caso. Habló de cómo había empezado a rastrear por su cuenta los movimientos de VTX en la región, de cómo había acumulado información durante años sin tener nunca suficiente para que alguien lo escuchara. Habló de la noche en que el sheriff Rohr, el de hace 10 años, le había dicho que dejara de buscar porque estaba perturbando a la gente del pueblo, y de cómo ese había sido el momento en que había decidido que el bosque era el único lugar donde podía seguir siendo útil. Sabía que algo pasaba en esos túneles desde hace 2 inviernos, dijo. Vi luces. Vi huellas que no tenían sentido. Pero si iba a la policía sin pruebas, me iban a ignorar otra vez. Sus manos se apretaron sobre sus rodillas. Cuando Rohr me dijo que tú ibas hacia allá, pensé que era mi oportunidad. Que si alguien podía entrar y salir de esos túneles con pruebas reales, eras tú. Por eso me seguiste, dijo Ethan. Por eso te seguí. Una pausa. Y por eso no te dije todo lo que sabía de inmediato. Tenía miedo de que si te contaba demasiado, me dejaras fuera. Y yo necesitaba estar dentro. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Ethan lo miró durante un largo momento. ¿Encontraste lo que necesitabas? Caleb tardó un tiempo en responder. Luego dijo,
con una voz que era toda la montaña condensada en palabras. Encontré a mi hijo. No como quería encontrarlo. Pero lo encontré. Sus ojos se llenaron de algo que no era exactamente lágrimas, sino algo anterior a las lágrimas. Ya sé dónde está. Ya no está perdido. Ethan asintió. No dijo nada, porque no había nada que decir que fuera mejor que el silencio en ese momento. Luego Caleb se levantó, extendió la mano, y Ethan se la estrechó. Si sigues aquí en primavera, dijo Caleb, te enseñaré los senderos que nadie más conoce. Los que van por encima de la línea de nieve. Cuento con ello, dijo Ethan. Caleb se fue. Y Ethan se quedó sentado en la sala vacía, con Shadow durmiendo bajo el escritorio y el arroyo murmurado afuera, y pensó en todas las cosas que uno carga solo durante años sin saber que hay otros cargando lo mismo, en silencio, en el bosque de al lado. No fue de golpe que Ethan decidió quedarse en Cedar Ridge. No hubo un momento único, cinematográfico, con música de fondo y la luz perfecta. Fue una acumulación de momentos pequeños que, mirados todos juntos, formaban algo que se parecía a una decisión. Fue el martes que la señora Kowalski le preguntó si prefería canela o nuez moscada en el bollo, y él respondió canela sin pensarlo, y luego se dio cuenta de que ya tenía una preferencia en este lugar. Fue la tarde que Pete Hargrove le preguntó si podía acompañarlo a revisar una carretera secundaria que había quedado bloqueada por el deshielo, y Ethan fue. Y al final del día habían limpiado el camino juntos y Pete le había contado la historia entera de cómo había conocido a su esposa hace 30 años en una feria de ganado. Y Ethan había escuchado con atención genuina y reído en los lugares correctos. Fue la noche que Lily entró corriendo a la base de búsqueda y rescate con un dibujo en la mano y se lo puso sobre el escritorio sin decir nada. Ethan lo miró. Era él, con su pelo oscuro y su mandíbula cuadrada, con Shadow a su lado, ambos dibujados en crayones naranjas y marrones, y debajo, con la caligrafía irregular y orgullosa de una niña de 8 años. Mi Ethan. Mi Shadow. Ethan dobló el dibujo con más cuidado del que había puesto en doblar cualquier documento clasificado en su vida, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Fue el día que Grace lo encontró en la cabaña de la cresta, donde había vuelto para recoger sus cosas, y lo vio de pie en medio de la habitación vacía mirando por la ventana hacia el bosque con una expresión que ella no supo leer del todo. ¿Estás seguro?, preguntó desde la puerta. Él se volvió hacia ella. De lo que no estoy seguro es de quedarme aquí, dijo, señalando la cabaña. Esto era esconderse. Y ya no quiero esconderme. Grace asintió despacio. Hay un apartamento sobre la farmacia. Tiene 2 habitaciones y una ventana que da a las montañas. Tiene sitio para Shadow. La dueña tiene 3 gatos. Así que puede que no al principio. Ethan arqueó una ceja hacia Shadow, que los miraba desde el centro de la habitación con una expresión de dignidad perfectamente mantenida. Aprenderá a convivir, dijo Ethan. Y eso fue todo. Así de sencillo. Así de enorme. Quédate hasta el final, porque lo que viene en los últimos minutos de esta historia es lo que se lleva consigo para siempre. La última gran nevada del invierno llegó a finales de marzo, que en las montañas de Colorado no es ninguna sorpresa. Llegó de noche, como todas las cosas importantes, mientras el pueblo dormía. A la mañana siguiente, Cedar Ridge amaneció de nuevo en blanco, pero esta vez nadie sintió el mismo peso que en la primera tormenta. Porque la gente recuerda. Y lo que recordaban ahora, cuando miraban la nieve, ya no era solo frío y peligro. Recordaban también a una niña encontrada. Recordaban también que los milagros tienen patas y pesan 29 kilos y responden al nombre de Shadow. Ese domingo, la iglesia de Cedar Ridge estaba llena por primera vez en años. El pastor, un hombre anciano llamado Reverendo Hallis, con una voz como madera de cerezo y la paciencia de alguien que ha esperado mucho y ha aprendido que esperar tiene su propio tipo de gracia, miró a los bancos repletos y dijo algo que Ethan, sentado en la última fila con Shadow a sus pies y Grace a su lado, no olvidaría en mucho tiempo. A veces Dios nos envía su presencia en formas que no reconocemos de inmediato. A veces llega en la tormenta. A veces llega con 4 patas y un instinto que ninguna universidad enseña.
Y a veces llega en el rostro de un extraño que aparece en nuestra puerta en medio del frío más profundo con algo que necesitamos más de lo que sabíamos que necesitábamos. Hizo una pausa. La iglesia estaba completamente en silencio. La pregunta no es si Dios manda milagros. La pregunta es si estamos suficientemente quietos para reconocerlos cuando llegan. Sadou levantó la cabeza en ese momento, sus ojos dorados recorriendo la iglesia con serenidad, y luego volvió a apoyar el hocico en las patas de Ethan. Como si hubiera escuchado y estuviera de acuerdo. Ethan bajó la mano y la dejó reposar sobre su lomo. Suave, sin pensarlo. Y Grace, a su lado, observó ese gesto sin decir nada, y sonrió hacia sus manos en su regazo. Después del servicio, mientras la congregación salía hacia la calle Nevada, Lily tomó la mano de Grace con una mano y la de Ethan con la otra. Los tres caminaron juntos hacia la plaza principal, con Sadou trotando adelante como siempre, la cola alta, los ojos brillantes, marcando el camino como si todavía estuviera de servicio. Y quizás lo estaba. Quizás siempre lo estaba. La plaza de Cedar Ridge no era gran cosa. Una fuente congelada en el centro, un par de bancos de madera, un árbol enorme cuyas ramas desnudas dibujaban encajes contra el cielo de marzo. Pero esa mañana, con la nieve fresca y el sol ya empezando a comerla por los bordes, se sentía como uno de esos lugares que guardan cosas. Como uno de esos lugares que la gente recuerda años después sin saber exactamente por qué. Caleb Bond estaba sentado en uno de los bancos, tomando café de un termo, mirando las montañas. Los saludó con un asentimiento cuando los vio llegar. Lily fue directamente a él y se sentó a su lado sin pedir permiso, con la naturalidad de los niños que todavía no han aprendido a desconfiar de los hombres tranquilos. Caleb le ofreció el termo y ella lo rechazó con una mueca que hizo que él se riera. Brevemente, pero con verdad. Ethan se paró junto al árbol grande. Grace se paró junto a él. No dijeron nada durante un buen momento. Luego Grace dijo, ¿qué era lo que pensabas aquella noche? Cuando la encontraste en la nieve por primera vez. Ethan consideró esto. Pensé que había llegado demasiado tarde. Pero Sadou no lo pensó. Sus ojos siguieron a Sadou, que estaba olfateando el borde de la fuente congelada con la concentración de alguien realizando una labor científica importante. Él nunca asume que es demasiado tarde. No sé si es porque no tiene el concepto de tarde, o porque sabe algo que nosotros hemos olvidado. Grace giró la cabeza hacia él. ¿Qué crees tú que es? Una pausa larga, del tipo que Ethan daba cuando estaba siendo completamente honesto en lugar de simplemente correcto. Creo que los perros viven en el único tiempo que existe realmente. Ahora. Sus ojos volvieron a ella. No en lo que pasó. No en lo que podría pasar. Solo en este momento, con este olor, con esta persona que está delante de ellos. Grace asintió despacio. Quizás eso es lo que tenemos que aprender de ellos, dijo Ethan. Que el único lugar donde podemos salvar a alguien, donde podemos querer a alguien, donde podemos empezar de nuevo, es exactamente aquí. Exactamente ahora. Sadou volvió trotando hacia ellos, satisfecho con los resultados de su investigación sobre la fuente. Se sentó frente a Ethan y lo miró con esa expresión que Ethan había aprendido a leer durante 9 años de compañía. La expresión que no significaba qué hacemos ahora ni a dónde vamos, sino simplemente, estoy aquí. Siempre he estado aquí. Siempre estaré aquí. Ethan se agachó y tomó la cabeza de Sadou entre sus dos manos, apoyando la frente contra la suya. Fue un gesto privado. El tipo que pertenece a esas conversaciones que no necesitan palabras porque llevan demasiado tiempo teniendo lugar en silencio. Gracias, murmuró. Por todo. Sadou no hizo nada espectacular en respuesta. No ladró. No saltó. Solo permaneció quieto contra su frente, respirando, cálido, presente. Y eso era todo. Eso era exactamente todo lo que necesitaba ser. Lily corrió hacia ellos entonces desde el banco de Caleb, sus pasos aplastando la nieve con ese entusiasmo que tiene el peso de la infancia cuando finalmente se le permite ser infancia de nuevo. Sadou. Ethan. Mira. Sacó algo del bolsillo de su abrigo rojo. Era una pequeña piedra, plana, brillante,
del tipo que los ríos pulen durante siglos. En su superficie, alguien había dibujado con rotulador permanente 2 huellas de pata. La encontré en el arroyo esta mañana. Grace me enseñó que las piedras planas traen buena suerte si las guardas. Ethan la cogió en la palma de la mano y la miró con la seriedad que merecía. ¿Y tú qué le pediste a la tuya? Lily pensó durante exactamente medio segundo. Le pedí que esto no se acabe nunca. Ethan la miró. La miró de verdad, con todo lo que tenía. Y luego cerró los dedos sobre la piedra y se la guardó en el bolsillo. Trato hecho, dijo. El invierno de Cedar Ridge terminó lentamente, como terminan todas las cosas que importan. No de golpe. No con un anuncio. Sino con la perseverancia silenciosa del deshielo, gota a gota, día a día, hasta que un mañana te levantas y el arroyo corre libre y las piedras del suelo están secas y el aire huele a tierra mojada y a pino joven. Y te das cuenta de que ya no es invierno, y no sabes exactamente en qué momento cambió, pero cambió. Ethan Cole se quedó en Cedar Ridge. Dirigió la unidad de búsqueda y rescate durante el primer año con Shadow como su socio oficial, un nombramiento que el sheriff Rohr hizo formal con un documento sellado que colgó enmarcado en la pared de la base, con el nombre del perro escrito en letras grandes y la fecha del rescate de Lily como referencia. Formó a 12 voluntarios. 3 de ellos llegaron a ser operativos de primer nivel antes del final del verano. Uno de ellos era Pete Hargrove, el mecánico, que resultó tener un olfato para el terreno de montaña que ni él mismo sabía que tenía hasta que alguien le dio la oportunidad de descubrirlo. Grace y Ethan no necesitaron una conversación grande para definir lo que eran el uno para el otro. Las conversaciones grandes son para las cosas que no están claras. Lo suyo estaba claro desde mucho antes de que ninguno de los dos se atreviera a nombrarlo. Era la persona que llamabas cuando el día había sido demasiado largo. Era la voz que reconocías antes de oírla completamente. Era el silencio que no necesitabas llenar. Claire, la hermana de Ethan, vino a visitarlo en verano, con su hija de 13 años, que se llamaba Mara y que tenía los mismos ojos grises de Ethan y la misma tendencia a escuchar más de lo que hablaba. Mara y Shadow se entendieron en aproximadamente 4 minutos, que es todo el tiempo que un perro necesita para decidir si alguien merece su confianza. Shadow decidió que sí. Mara durmió en el sofá del apartamento de Ethan 3 noches seguidas con la cabeza apoyada en el lomo de Shadow, y Ethan se quedó en el umbral de la puerta mirándola dormir con una expresión que Claire, desde detrás de él, reconoció inmediatamente porque era la misma que él ponía cuando era pequeño y encontraba algo que quería proteger. Perdimos mucho tiempo, dijo Claire en voz baja. Sí, dijo Ethan. Pero nos queda más todavía. Claire apoyó la cabeza en su hombro durante un momento, igual que cuando eran niños, y ninguno dijo nada más, porque no hacía falta. Lily cumplió 9 años en agosto. Grace organizó una pequeña fiesta en el jardín detrás de la clínica, con globos azules y blancos y un pastel de chocolate que hizo Martha Jennings y que era demasiado grande para el número de personas invitadas, lo que resultó ser exactamente el tamaño correcto. Vinieron Caleb, Rohr, Pete Hargrove, la señora Kowalski con sus bollos envueltos en papel de horno, Mara y Claire, que habían vuelto para la ocasión porque algunas cosas no admiten excusas. Y Shadow, por supuesto, que recibió su propia versión del pastel, una galleta enorme con forma de hueso que Marta también había horneado, y que él devoró con la velocidad y la concentración de alguien que lleva toda la vida esperando ese momento exacto. Lily pidió un deseo antes de soplar las velas. Cerró los ojos muy apretados, con la seriedad de quien sabe que los deseos de cumpleaños tienen reglas, y sopló de un golpe. Todas las velas se apagaron. Más tarde, cuando Grace le preguntó qué había pedido, Lily dijo, no puedo decírtelo. Pero ya se cumplió. Y señaló alrededor, al jardín lleno de personas que se querían, al perro dormido a sus pies, al cielo azul sin una sola nube. Grace la abrazó tan fuerte que Lily protestó y se rió al mismo tiempo. Y luego la abrazó de vuelta igual de fuerte. Ethan estaba sentado en el último banco del jardín, ligeramente apartado, observando todo esto con los codos sobre las rodillas y una expresión que ya no era difícil de leer. Era la expresión de un hombre que está exactamente donde debe estar. Shadow se levantó de entre sus sueños, se acercó a él, y se apoyó contra su pierna. Ethan bajó la mano.
La dejó reposar sobre su lomo. El perro cerró los ojos. Y el mundo, por un momento, fue exactamente tan pequeño y exactamente tan grande como necesitaba ser. Hay cosas que no se pueden fabricar. No se pueden planear. No se pueden conseguir a base de esfuerzo o de mérito o de decisiones correctas tomadas en el orden correcto. Cosas como que el perro correcto salga corriendo en la noche correcta hacia el lugar correcto. Como que una doctora rechace el trabajo que habría cambiado su vida en la dirección equivocada. Como que un soldado que llevaba 2 años escondiéndose decida, por una razón que no puede explicar, mirar por la ventana justo cuando su perro empieza a moverse. Las personas de fe llaman a esas cosas providencia. Las personas más escépticas las llaman coincidencia estadística. Y quizás ambos tienen razón, porque quizás la providencia trabaja precisamente a través de las probabilidades, moviendo piezas tan despacio y tan silenciosamente que solo puedes ver el patrón completo cuando miras hacia atrás. Ethan Cole no era un hombre que hablaba mucho de Dios. Pero era un hombre que había aprendido, en los campos de batalla y en los hospitales y en los túneles helados y en una plaza nevada con una niña de mano, que hay una inteligencia en el universo que no puede ser completamente explicada por la táctica ni por la medicina ni por el instinto de los perros de trabajo, por extraordinario que ese instinto sea. Que hay algo que une los puntos que nosotros solos no podríamos conectar nunca. Que hay amor en la estructura de las cosas, si uno aprende a ver a través del ruido. Y Shadow, que nunca había necesitado un nombre para eso, lo había sabido desde el principio. Así que si esta historia te ha llegado hoy, en este momento, no lo llamemos coincidencia. Llámalo lo que es. Alguien quería que escucharas algo. Alguien quería recordarte que la fe no siempre llega en forma de respuesta directa a tus oraciones. A veces llega en forma de tormenta que te manda exactamente donde necesitas estar. A veces llega en forma de perro que corre hacia la oscuridad y vuelve con algo que lo cambia todo. A veces llega en forma de una historia sobre personas rotas que encuentran la manera de repararse mutuamente, no porque sean perfectas, sino porque eligieron quedarse. Quedarse es el acto de fe más valiente que existe. Más valiente que correr hacia el peligro. Más valiente que enfrentarse a un hombre armado en un túnel oscuro. Más valiente que cualquier misión que ningún ejército pueda asignarte. Quedarse, cuando todo en ti quiere seguir huyendo, es el coraje más difícil y más necesario que hay. Ethan se quedó. Grace se quedó. Caleb se quedó durante 10 años buscando porque el amor no sabe irse aunque el cuerpo haya desaparecido. Y Shadow, que nunca tuvo otra opción que no fuera quedarse porque para el quedarse era simplemente vivir, les mostró a todos ellos cómo hacerlo. Si esta historia tocó algo en ti hoy, algo que llevabas tiempo sin sentir, no lo dejes pasar. Compártela ahora mismo. Con alguien que necesite escuchar que no está solo. Con alguien que esté en su propio invierno y todavía no sepa que el deshielo viene. Con alguien que haya perdido la fe en que las cosas pueden cambiar. Deja un comentario contándonos qué parte de esta historia fue la que más te llegó. ¿Fue Shadow corriendo hacia la oscuridad? ¿Fue Grace reconociendo a su hermana en la cara de una desconocida? ¿Fue Ethan, ese hombre que llevaba 2 años escondiéndose, eligiendo finalmente quedarse? Cuéntanoslo. Porque tus palabras también son parte de esta historia ahora. Suscríbete si no lo has hecho todavía. No porque te lo estemos pidiendo por protocolo, sino porque si esta historia te importó, hay muchas más como ella esperando. Historias de personas que no salen en las noticias, que no reciben medallas, o que las reciben demasiado tarde, que hacen lo correcto en silencio, en la oscuridad, sin saber si alguien los está mirando. Esas historias merecen ser contadas. Y tú mereces escucharlas. Que el Señor bendiga tu hogar y tu camino. Que en tus inviernos más largos envíe siempre a alguien que sepa correr hacia la oscuridad en tu nombre. Y que cuando llegue ese alguien, sea en la forma que sea, tengas los ojos abiertos para reconocerlo. Como Ethan reconoció lo que Shadow ya sabía desde el principio. Como Cedar Ridge reconoció, cuando ya era hora, que los milagros no siempre vienen del cielo. A veces salen de entre los árboles, con el pelaje lleno de nieve y una niña en los brazos, y llaman a la puerta de la única clínica que queda encendida en la noche más fría del año. Y cuando lo hacen, lo único que tienes que hacer es abrir.
Comenta abajo desde donde estás viendo esto y no olvides suscribirte para ver más historias increíbles.